Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Estamos nuevamente con ustedes en este momento. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Vamos ahora a ver en estos días que nos quedan este concepto de misión dado principalmente a los judíos, a los gentiles y a nosotros. Esa es la idea que vamos a conversar en estos días que nos quedan de la semana. Es interesante que Jesús se acotó, voy a decirlo así, a entregarle primeramente a los judíos el Evangelio. Fíjate, eso es lo que dice precisamente San Mateo capítulo 15, verso 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión fue, de alguna manera, entregar el Evangelio a quienes, voy a decirlo así, había sido depositado a ellos en forma particular, a pesar de que Jesús, y esto quizá adelantándose un poquito, sabía efectivamente hacia dónde estaban apuntando estos judíos y no habían cumplido muchas veces. Tú recuerdas cuando hablamos de Esther, sí, de Mardoqueo y de todos estos, Daniel, qué sé yo. ¿Por qué estaban exiliados? ¿Por qué estaban allí? Porque no habían cumplido los propósitos de Dios, se habían descarriado, se habían apartado, y lamentablemente la misión que ellos tenían que cumplir no la dieron. Pero qué bueno que en el extranjero, de alguna manera, Dios usó personas como para llevar adelante la misión. Cristo se enfocó en hablarle a los perdidos de la casa de Israel. Esto eran nada menos que los que deberían haber sido los primeros en tener a Jesús predicando. Tenemos que decir de que los judíos habían sido enviados a predicar por precepto y ejemplo. Ellos primeramente tenían que vivir lo que el Señor les había enseñado, y la gente al ver que era una nación diferente, además tenemos que reconocer también que los puso en un lugar muy estratégico. Recordemos que el comercio que había con Egipto y las demás naciones era bastante fluido, podríamos decirlo así, y todas las caravanas pasaban precisamente por los judíos, y por Israel, y bajaban a Egipto, volvían de Egipto, así que era un pasadizo, podríamos decirlo así. Y ellos se iban a encontrar con que allí había un pueblo diferente, un pueblo que no tenía rey, porque su rey era su Dios, un pueblo que tenía salud, un pueblo que era próspero, un pueblo que era digno de ser imitado. Y eso iba a hacer que quienes pasaran por ahí se interesaran en conocer por qué ellos eran así. Y de alguna manera Jesús está cumpliendo el propósito de darles la última oportunidad, lo voy a decir así, a estos judíos para que sean realmente los que lleven adelante el mensaje. Mateo 10, 5 y 6 dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino, y aquí uno entiende ahora el concepto por qué Jesús los envía de esta manera: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, y creo que sería bueno que mencionáramos aquí que él dice que antes, eso no significa que nunca se les va a predicar a los demás. Justamente le está diciendo, mira, primero esto, les dio prioridad, primero empecemos por aquí y después continuamos por lo demás. Incluso hay textos en que dice, mire, cuando ustedes vayan no se detengan a conversar con nadie. Estoy indicando que es una prioridad, una necesidad que sea rápida, urgente. Jesús tenía 3 años y medio para instruir a los discípulos. Era muy poco tiempo para la gran misión que él estaba desarrollando. Y nos encontramos que al enviar estos 12, los envía con una misión puntual solamente a los judíos. Vayan a estos que son sus hermanos. Y encontramos también la gran comisión ahí en el capítulo 28 del libro de San Mateo, el verso 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí está la comisión, primeramente a los judíos, pero posteriormente a todas las naciones, sin distinción, sin hacer acepción de personas. Estas 12 tribus, ¿no es cierto?, en este momento habían ayudado a Jesús en su ministerio, así lo dice una comentarista. Ahora habían de ser enviados a trabajar solos. Interesante, porque ellos habían estado al lado de Jesús
Yo creo que si alguien que está aprendiendo algo, en este caso nosotros que queremos cumplir una misión, a veces tenemos que acercarnos a alguien que conoce y luego salir solos para crecer, para aprender, porque si hay una forma de aprender Biblia es enseñándole a otros. Es increíble porque allí aparecen las preguntas, las inquietudes, y uno reafirma su fe, su confianza y estudia para tener esas respuestas. Digámoslo de esta manera: Mateo 10:5 a los judíos, Mateo 28:19 a todas las naciones, al resto del mundo. Pero lógicamente esto también incluyó a los judíos cuando decía a todas las naciones. Esta fue una comisión que Jesús da al final de su ministerio terrenal. Entonces, por eso está este contraste, porque si hubiese estado Mateo, después de Mateo 10 o 11, habría sido mientras Jesús estaba en actividad, pero aquí ya está prácticamente terminando su actividad, y ahora sí les dice, ahora van a ir a todo el mundo. Tenemos que reconocer que en la vida y el ministerio diario de nuestro Señor Jesucristo, Él se identificó con la cultura judía. Así había sido predicho en el Antiguo Testamento que eso era lo que iba a ser el Mesías. Pero debemos reconocer que el impacto de su encarnación era aplicable en forma universal, porque claro, tenemos que decir que mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él llevaría el pecado de todo el mundo. Exactamente. Ahora tomando nuevamente y haciendo una aplicación del texto de Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo puedo decir, quizás usted es alguna de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, quizás uno de nosotros. ¿Y por qué hago esta aplicación? Porque este mismo programa, las actividades religiosas de la iglesia, nos llevan a ser misioneros, llevar el evangelio a otros. Pero momento, cuidado, porque si no cumplimos la misión, Cristo va a llevar adelante su misión de todas maneras, con nosotros o sin nosotros. Que seamos nosotros los partícipes de esta misión, que seamos nosotros los que estemos integrados a la actividad misional de Jesús, porque si no lo hacemos, otro tomará nuestro lugar. Este es un privilegio que desgraciadamente no muchos reconocen. Es un gran privilegio el que el Señor nos concede, el hacernos partícipe de la obra de Él. Entonces tenemos que considerarlo así. Lógicamente que no debemos olvidar que es un mandato. Tampoco Él nos está diciendo, por favor, si puedes hacerlo, si te da gusto y gana, hazlo. No. El Señor nos manda, dice, id. Ese es un imperativo y nosotros debemos cumplirlo. Bueno, que quede de alguna manera la reflexión para cada uno de nosotros, quizás a nuestro lado un vecino, un amigo, alguien en el trabajo. No pensemos en tierras extrañas, porque al lado nuestro hay personas que necesitan de Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención en este día. Que el Señor los bendiga. Piensen en su iglesia local. ¿Cómo sigue el modelo expresado, es decir, lo que hemos estado hablando, de una base fuerte y estable que finalmente sea capaz de extenderse hacia otros? ¿De qué modo puede su iglesia evitar el peligro que afrontan muchos, de centrarse en sí misma, preocupándose de sus propias necesidades y descuidando la testificación y la misión? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.